Bueno, yo nací en Logroño en el año 1988 y a los 6 meses de edad ya me fui a Andalucía, ¿no? A un pueblo de Sevilla, Marchena se llama, donde estuve unos 6 años y ya a partir de ahí mi familia se mudó a un pueblo de Málaga, Rincón de la Victoria, donde me crié y donde tuve la residencia cuando estuve estudiando en la universidad en Málaga. Y solo hace 3 años fue cuando me mudé a Madrid, primero a estudiar un máster y posteriormente y en la actualidad a trabajar. Bueno, yo creo que vivir en pueblos como Rincón de la Victoria, que no es un pueblo rural pero tampoco es una gran ciudad, te da una visión diferente a la que uno encuentra en una gran ciudad y también de la que encuentra en un pueblo rural, pero sobre todo también el círculo social en el que uno se mueve, ¿no? Y ahí es cuando uno se da cuenta de que vivir en un pueblo como Rincón de la Victoria al menos te da una visión de siempre que uno se junte con la gente del pueblo, ¿no? Siempre que uno vaya a un colegio público, te da una visión mucho más social, mucho más local y mucho más humana al fin y al cabo. A ver, yo entré en arquitectura, a estudiar arquitectura, porque no sabía muy bien qué quería hacer ni qué iba a hacer y como tenía una buena nota salido de selectividad y también de bachillerato, pues elegí una carrera que estaba muy bien vista por la sociedad y que era coherente con la nota que yo había alcanzado, ¿no? Pero enseguida me di cuenta que eso no era lo que me gustaba, no me llenaba en absoluto, incluso me suponía muchos problemas y dolores de cabeza. Y además me impedía conocer la realidad del momento, ¿no? A mí había cosas que se me escapaban y sabía que estudiando arquitectura, que es un aspecto muy concreto de toda la ciencia, y además de la ciencia técnica y no la ciencia social, me estaba perdiendo muchas cosas, ¿no? Así que cuando salí despedido, cuando yo me fui de arquitectura, lo que dije es voy a aprovechar mi formación académica para aprender cosas que luego me sirvan a la hora de comprender el mundo, ¿no? Comprender por qué un gobierno democrático no hace caso a la gente que le ha votado y por qué hay en un mundo unas desigualdades tan importantes como las que hoy día hay, a pesar de todos los avances tecnológicos que nuestra sociedad ha conseguido. Bueno, yo empecé mi blog escribiendo sobre todo tipo de cosas, ¿no? Al principio apenas sabía de economía, de hecho creo que lo empecé en el año 2006 o 2007, y por lo tanto escribía de todo tipo de cosas como moral, hablaba incluso de amor, es decir, era un blog muy personal, ¿no? A medida que pasaba el tiempo y que me fui especializando en la rama económica, pues me di cuenta que tenía yo mucho más que aportar hablando de la economía y además solo prácticamente de un aspecto muy concreto de la economía que de otro tipo de cosas las cuales yo apenas podía aportar gran cosa, ¿no? Entonces le hice una nueva visión del blog, lo reformulé y acabé borrando muchísimas cosas que podrían haber explicado cuál fue mi orientación, ¿no? Desde una persona prácticamente normal, no preocupada por la política ni por la economía, a una persona concienciada con lo que estaba ocurriendo a su alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en mi blog uno no puede ver la evolución que yo he sentido, a no ser que la detecte, ¿no? Hay cosas muy obvias como que uno aprende a redactar mejor y que profundiza sobre todo en las reflexiones, ¿no? Pero hoy día está clarísimo que mi blog habla solo de economía y las cosas personales han quedado muy atrás. Mira, yo no había tenido ninguna formación de economía, ni siquiera en bachillerato, porque yo había hecho la rama tecnológica en vez de la rama de ciencias sociales. Entonces, cuando llegué el primer año a la licenciatura de economía, yo allí era el que más perdido de todos estaba, porque hablaban con unos tecnicismos y se utilizaban unas palabras que todos mis compañeros más o menos conocían porque lo habían vivido en el instituto o en el colegio y yo no. Y entonces a mí me parecía la economía, al menos las primeras semanas, me parecía una ciencia muy compleja, de la cual apenas podía entender nada, ¿no? A medida que pasó el tiempo me di cuenta de que en realidad la economía es mucho más fácil de lo que parece. Lo que ocurre es que viene con una forma de apariencia, una apariencia que intenta simular una ciencia exacta como la física o las matemáticas. Utilizan ecuaciones diferenciales, utilizan ecuaciones de todo tipo, utilizan fórmulas matemáticas muy complejas y al fin y al cabo no es más que la representación muy teorizada y muy modelizada de lo que es la realidad, que podrías acercarte a ella y comprenderla de otra forma, ¿no? Entonces esa fue una de las motivaciones que me llevó a escribir sobre economía para un público
que no estuviese ducho en economía, es decir, para cualquier persona que tuviese su interés, pero que no tuviese por qué conocer lo que es la prima de riesgo o las divisas o todo tipo de tecnicismos extraños de la economía, ¿no? Porque, insisto, creo que se puede aprender mucha economía sin necesidad de saberte los tecnicismos de los que hoy día se hablan, sin saber apenas ningún tipo de elemento de las matemáticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay detrás un interés importante en eso. No solo en el académico, el de vamos a representar la economía como una ciencia fuerte y no como una ciencia como la sociología, que es muy difícil que opere y que saque conclusiones, porque nadie puede saber lo que va a hacer cada una de las personas que están en una sociedad. Por lo tanto, no podemos prever el futuro, ¿no? En la economía en realidad ocurre lo mismo, pero como tiene su componente matemático, su componente en números, pues se le intentó dar una forma de lo que decía, ¿no? De ciencia exacta, como si fuese la física. Tengo un problema económico, ¿no? Falta dinero y se consigue de aquí y entonces la única solución es tal. O hay que bajar los salarios o hay que no sé qué, ¿no? Y en realidad la economía no es eso, la economía es una ciencia social y como tal es muy compleja y no se trata de realizar fórmulas matemáticas, ¿no? Y yo creo que hay un interés detrás político a la hora de decir, oye, la economía es solo una cosa de gente que la ha estudiado, gente que sabe. A partir de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética es como que ese debate desapareció y entonces todo el mundo interiorizó que ya se había acabado el fin de la historia, es decir, que ya habíamos llegado al fin de la historia y que no había ningún problema político que resolver, que el capitalismo era el mejor sistema posible y que habíamos llegado a un nivel en el que ya no íbamos a tener crisis económica, en el que la gente iba a poder vivir muy bien, etcétera, etcétera. Claro, si te pintan un panorama tan idílico, uno no se preocupa por mejorar la situación ni la suya ni la de los demás, se preocupa pues por sus cosas personales, por vivir mejor, por irse de viaje a no sé dónde, porque además los medios de comunicación y todo el sistema te está induciendo a ello, ¿no? Pero claro, con la crisis económica del año 2007 se vuelve a haber un punto de inflexión, en el sentido en el que hay gente que empieza a sufrir de una forma muy grave las consecuencias de la crisis y se pregunta, oye, ¿cómo es posible que yo esté viviendo así de mal? ¿Cómo es posible que además los determinados políticos y gobernantes estén robando a manos llenas, ¿no? Y es cuando empieza a surgir de nuevo una preocupación sobre por qué estamos viviendo así, ¿no? Y entonces yo ese punto de inflexión lo noté claramente porque en mi asociación de estudiantes por una economía crítica que tenía en la Universidad de Málaga hacíamos conferencias hablando de desigualdad, de pobreza, etcétera, etcétera. Y antes del 2007 apenas venía nadie, antes del 2008 tampoco. A partir del año 2009, 2010 ya la gente empieza a preocuparse y cuando hacías una misma conferencia del mismo tipo venía muchísima más gente. Y esto es algo que se impulsó todavía muchísimo más con todo el auge del 15M, ¿no? Una explosión política, social, en el cual se veía la preocupación esta que yo estoy diciendo, ¿no? Estamos viviendo muy mal y esto es culpa de algo, vamos a preguntarnos por qué y vamos a intentar buscar soluciones. Esto ha hecho que hoy día el estudiantado que yo veo en la universidad esté más preocupado por su vida y por su futuro y el de la sociedad que el de hace 10 años, pero no creo que tanto como el de hace 30 años, 20 años. En el área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuando uno ya en realidad está en el otro lado, en el lado del que toma decisiones, ni siquiera ahí ve que uno tiene libertad y total flexibilidad para de verdad aplicar la economía en favor de la gente, ¿no? Esto porque, bueno, por muchos motivos. Uno de ellos es que las instituciones en sí están limitadas, sobre todo las locales, ¿no? Por una serie de legislación que no solo ya viene del Estado español, sino que además ya viene de la Unión Europea, ¿no? Por lo cual ya hay herramientas que tienes totalmente bloqueadas y que no puedes utilizar, ¿no? Pero al mismo tiempo te das cuenta también de que hay una lucha de intereses, o sea, una lucha de clases sociales, si se me permite la expresión, porque cualquier actividad que nosotros intentamos implementar desde el Ayuntamiento de Madrid nos encontramos con que hay una facción representada por todos los medios de comunicación de derecha, que son la inmensa mayoría, que ponen el dedo en la llaga y dicen, y te declaran la guerra, ¿no? Y dicen, esto que estás haciendo va a provocar la salida de inversiones de la capital española, va a provocar que se hunda la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad eso es lo que están diciendo, no tiene ni siquiera por qué ser cierto para que afecte
el imaginario colectivo de la gente, que acaban leyendo esas noticias y se piensan que de verdad aquí estamos realizando políticas locas, ¿no? En realidad, cuando uno va a ver lo que estamos proponiendo, ni siquiera es nada radical. Lo único que estamos haciendo es utilizar los recursos que disponemos para mejorar el bienestar de la mayoría social, ¿no? Entonces, en ese sentido, incluso desde las propias instituciones, ya en el gobierno, evidentemente no puedes hacer prácticamente lo que desearías hacer, ¿no? Y esto se resume fácilmente en que llegar al gobierno no es llegar al poder. A ver, bueno, yo creo que reflexiones que intentan señalar que España es el problema y que Europa es la solución aciertan en determinados ámbitos de la vida y fallan en otros, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en el tema económico es clarísimo que la Unión Europea ha supuesto un perjuicio desde al menos los años 90 y de una forma muy importante, ¿no? Estamos hablando de que nos han casi empujado a una unión monetaria con una serie de reglas que lo que hacen es limitar las herramientas fiscales que tienen los gobiernos para mejorar el bienestar de su sociedad e incluso para relanzar la actividad económica y orientar el modelo productivo hacia donde uno desee, ¿no? Entonces uno se da cuenta como Europa o la Unión Europea, el proyecto europeo, que además en su origen tuvo cosas muy bonitas y muy nobles y que en aspectos como cohesión territorial e incluso compensaciones fiscales ha tenido un impacto importante, mucho mejor que podríamos haber tenido desde España, se acabó derivando en una Unión Europea más volcada hacia el negocio empresarial y sobre todo el de las grandes multinacionales, grandes empresas, que al bienestar de las clases populares, ¿no? Entonces, una Unión Europea así, por muy buenas cosas que hagan en determinados ámbitos, como ya sea el social o ya sea el ecológico, etcétera, etcétera, si luego lo económico nos tiene totalmente atenazados, como decía, a través de una teoría económica que ni siquiera tiene ningún respaldo científico serio, pues uno se da cuenta de que la Unión Europea en parte es un gran problema. Yo lo decía antes, ¿no? Cuando uno entra en las facultades de economía, se da cuenta de que nos enseñan prácticamente solo un enfoque de teoría económica, cuando en realidad hay muchos más. Está el análisis marxista, está el análisis keynesiano, el post-keynesiano, el neoclásico, hay multitud de enfoques. Y en cambio, llegas a la facultad y algo que te tendrían que decir de primera que es, oye, que es que hay muchas formas de entender la realidad económica y entonces una facultad tendría que decir, os la voy a explicar todas y vosotros tenéis vuestras propias conclusiones. Pues no, lo que se hace según los planes de estudio es... os enseñamos una, a veces otra, y cogemos un poquito de aquí y un poquito de allá y nunca os decimos de dónde salen. Entonces uno acaba la carrera con un cacao mental impresionante, diciendo, bueno, yo he aprendido una cosa, pero yo ahora estoy leyendo otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver y parece que es serio, es teoría económica y tal. Y es por lo que yo he dicho que nos sesgan la formación económica hacia un camino que además casualmente está orientado a optimizar los beneficios empresariales. No nos enseñan en las facultades de economía a redistribuir mejor la renta y riqueza para favorecer a las clases populares. Eso nunca nos lo enseña, como mucho de pasada. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay visiones muy diferentes y yo con mi blog intento de alguna manera eso, explicar que la economía es muy diversa, depende de muchísimos enfoques y que cosas tan importantes como que hoy día se dice es que crear dinero directamente causa inflación, es decir, que aumentan los precios y que aquello es ya el acabose. Bueno, pues cosas tan arraigadas en la mentalidad de la gente desde otra perspectiva económica se matizan muchísimo más y dice, oye, esto podría ocurrir, pero no siempre podría ocurrir, ocurriría en determinadas ocasiones y de hecho crear dinero incluso en determinadas circunstancias nos podría venir muy bien para la actividad económica, no ya incluso para las clases sociales más bajas, no, sino para toda la economía, ¿no? Entonces con mi blog intento ofrecer ese tipo de explicaciones alternativas para que la gente al menos las conozca, porque estamos en total desventaja. A veces me dicen, oye, ¿por qué solo explica la visión marxista, por ejemplo? Y le digo yo, porque es que si uno pone la tele se encuentra el otro extremo todo el rato. Entonces yo lo que intento es compensar y además de forma muy humilde y apenas lo consigo. Que no me digan a mí que encima yo monopolizo el enfoque de teoría económica por un lado, porque en realidad lo que estoy haciendo es combatir contra un Goliat enorme que está todos los días dándonos mensajes de teoría económica convencional, ¿no?
Hoy día todas las economías, la inmensa mayoría de ellas, están interconectadas a nivel global, ¿no? Estamos hablando de que cualquier actividad que uno realice, cualquier política económica que uno realice en su país va a tener un efecto en otros países, ya sea con una intensidad u otra, ¿no? Y lo mismo de forma inversa, ¿no? Lo que hagan en otros países nos va a tener repercusión en nuestra economía. Por eso hoy día es menos sencillo realizar política económica desde los estados nacionales que hace 20 o 30 años, cuando esas interconexiones no estaban tan profundas, ¿no? Y no eran tan importantes. Yo creo que mucha gente que ni siquiera tiene formación en economía siempre tiene rondando en la cabeza, o al menos debería tenerlo, una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo es posible que en el siglo XXI, con las capacidades tecnológicas que tenemos desarrolladas, que son impresionantes, que no nos la podíamos imaginar hace 20 años, que a pesar de todas estas nuevos adelantos tecnológicos, nos digan que tenemos que trabajar cada vez más y cobrar menos aquellos que tienen la suerte de poder trabajar? ¿Cómo es posible eso? No debe de ser al revés, no deberíamos vivir mejor que nuestros padres, que nuestros abuelos, porque al fin y al cabo, como decía, el avance tecnológico nos permite vivir mejor. Entonces yo creo que esa pregunta es muy importante para cuestionarse lo que hoy día está ocurriendo. Tenemos la capacidad de vivir mucho mejor que lo que hoy día vivimos, sobre todo las clases populares, la mayoría social, ¿no? Entonces, si aquí no se consigue eso, es porque hay intereses políticos, hay un status quo que beneficia a unos en contra de otros, y los beneficiados no quieren que cambien las cosas y van a utilizar todas las herramientas, todos los mecanismos para evitar que eso cambie, ¿no? Es una propuesta muy sugerente y también muy polémica, que es: el Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo digno y estable a todo el mundo que quiera trabajar, que es, desde la perspectiva española, un desafío casi inabarcable. Me suelen preguntar siempre lo siguiente: oye, ¿y de dónde sacamos el dinero, no? Y yo siempre contesto de una forma, que es diciendo: mira, no te preocupes por el dinero, porque al fin y al cabo el dinero no es más que una invención social. Antiguamente eran monedas de oro que producían los gobernantes a disposición de la economía, y hoy día son en su inmensa mayoría notaciones electrónicas que se crean así a través de teclados, ¿no? Entonces digo, no te preocupes del dinero, que eso al fin y al cabo es una invención. Preocúpate de lo que es de verdad importante: que tengamos recursos naturales para poner a la gente a trabajar, que la gente tenga conocimiento, que tengamos la tecnología suficiente, que tengamos las herramientas y las máquinas necesarias para realizar los trabajos, y que los trabajos sean útiles y necesarios para que vivamos mejor. Digo, preocúpate de eso. Cuando lo tengas solucionado, el dinero es lo de menos. Y además añado otra cosa, digo, pero bueno, si te quieres preocupar por el dinero porque tienes en la mente esa idea, digo, no te preocupes tanto. Mira los datos que hay ahí. Mira los datos, como la Comisión Nacional del Mercado reveló en un informe que cada año hay casi 40.000 millones de euros que perdemos solo por corrupción política. Al mismo tiempo tenemos informes que revelan que de fraude fiscal hay casi 80.000 millones de euros al año, que según los técnicos de Hacienda, a través de unas determinadas políticas fiscales podríamos recuperar, o sea, ingresar casi 60.000 millones de euros al año, solo haciendo que las grandes empresas y las grandes fortunas paguen los impuestos que deberían pagar, y además aumentándole un poquito en determinados impuestos, como las transacciones financieras, que hoy día apenas tienen ningún tipo de impuesto, ¿no? Yo, una persona que no esté muy formada en economía y que tenga interés, siempre le recomiendo un libro que quizás pueda ser un poco denso en determinados espacios, en determinadas partes, pero que siempre es muy sugerente, al menos te da una visión holística sobre toda la economía, y porque la mejor forma de entender la economía de hoy día, al menos como nos la cuentan, es ver cómo ha ido evolucionando desde el pasado. Si no conocemos el pasado, es imposible que conozcamos el presente y mucho menos el futuro. Entonces hay un libro de Galbraith que se denomina La historia de la economía, así de sencillo, y te va explicando cómo pues determinados autores, determinados intelectuales fueron plasmando todo lo que veían en la realidad, intentando comprender cómo funcionaba la economía, ¿no? Y ahí vemos un recorrido que no es lineal, vemos un recorrido
que en determinados momentos se acaba esparciendo, se acaba distribuyendo a través de esas ramas, y es a lo que me refería antes, ¿no? En solo una de las ramificaciones nos hemos quedado y es la que nos cuentan que es la única. Pero en realidad ese libro te sirve muy bien para ver que hay otras formas de entender la economía y que además en muchos casos son totalmente contrarias a las que nos cuentan. Algo que te permite no solo entender la economía, sino también entender cómo funciona el mundo y por qué hay injusticia y por qué hay desigualdades.